científicos, la gran mayoría han sido personas creyentes, Claro, ¿no es así? claro, y los mayores científicos actuales, o sea, los grandes pensadores, él citaba, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿ya? Y la Iglesia la sigue apoyando, los sostenedores de esa teoría hoy en día, porque ya las otras teorías ya fueron quedando en la historia, son precisamente parte de la Comisión Científica del Vaticano, o sea que son personas creyentes. El Big Bang no agota todo, porque después de ese Big Bang, ¿qué hay? O sea, esa explosión generalizadora de la cual se originó... ¿Y quién la causó? Exacto, ¿de dónde sale? La materia no puede ser, digo, y respeto su postura, dentro de la tolerancia natural, no puede ser la última palabra, porque ¿y entonces la materia qué? ¿La materia ha existido eternamente? Ese es el problema. Entonces, vuelvo a caer en lo que ya apuntaba Roger anteriormente, que es una gran verdad. Sí, nos pueden cuestionar sobre las líneas de nuestra fe. Él cuestionaba, por ejemplo, un punto de vista histórico. Y ahí sí, perdón, pero la Inquisición no es la leyenda negra que crearon los holandeses calvinistas, de la cual se origina. Yo he tenido la oportunidad, como historiador, estudiante en Roma, de tener delante mío todos los documentos de la Inquisición. O sea, no todos, evidentemente, porque son legajos y legajos, pero bajar al azar legajos, ponerlos delante mío y leer lo que realmente era. Leer el cómputo real de lo que fue la Inquisición. Entonces, es decir, partir de alguna leyenda que se crea sobre algo que de repente no se comprende totalmente, me parece que también es injusto. Roger decía, ok, no nos pueden probar que Dios existe, dicen ustedes. También podemos nosotros decir, ok, tampoco me pueden probar que Dios no existe. Ese es el camino. Entonces, dentro del diálogo, que creo que precisamente un programa como este provoca el diálogo, sin pretender, y por favor, yo aquí... A mí me trajeron de experto, pero honestamente yo estoy aprendiendo mucho, lógicamente a partir de Alex y a partir de lo que cuenta la experiencia Roger. Pero ese diálogo nos debe llegar al respeto original, natural dentro de todo esto, y así, sin pretender, no te estamos convirtiendo, no te vamos a ir a bautizar a la salida, ¿ya? Digo, pero también pretendiendo dentro de esto llegar a una línea media, llegar a una línea que nos haga comprender que muchas de las cosas que decimos mutuamente los unos de los otros, los que creemos de los que no creen, son falsedades, o son ideas tergiversadas o ideas absolutizadas. Tú decías una cosa que es muy cierta, los ateos no son gente mala, ya, basta con verte, ya no se te nota por lo menos en la cara. Entonces, lógico, o sea, vernos, respetarnos y dialogar. Ahora, la pregunta suya, padre, creo que va... ¿Cómo entenderlo en el mundo contemporáneo? Es que justamente vivimos en un mundo que es profundamente individualista. Y entonces el ateísmo de corte antropológico, casi prometeico, o sea, en el sentido de que yo puedo, yo no necesito de nada, ¿ya? O lo que decía Roger muy bien, el ateísmo práctico. ¿Existe Dios? Sí existe. No tiene nada que decirme a mi vida. No tiene nada que añadir a mi existencia. Que exista, que esté allá y que sea una idea muy linda, muy bonita, pero que no se venga a meter en la política, en la economía y nada. Allá que se quede. Padre, pero hay quien piensa, por ejemplo, que si un joven en su familia, ahora nos están viendo los padres de familia, nos están viendo una serie de personas que dicen, bueno, pero es que yo tengo uno así en mi casa, que se parece a este, no, porque imagínense, no cree en nada, no quiere creer, cuestiona mucho la fe. ¿El cuestionar la fe siempre es indicación de que hay un ateísmo? No, por el contrario, puede ser camino de madurez. Es decir, yo he cuestionado la fe como historiador, como estudiante, como teólogo y como filósofo. Es decir, he tenido que, igual que ha hecho Alex, como decía muy bien Roger también, o sea, nada más que él agarró hacia un lado, yo agarré hacia el otro. Igual, sigo creyendo, nunca he dejado de creer. Dudar significa buscar una respuesta, es añorar algo más. Puede ser más bien un camino de madurez. Lo que pasa es que no se puede hacer de manera individual, hay que dejarse ayudar. Usted pregunta, ¿cómo hacen los padres de familia o cómo deben hacer en el caso de que aparezca un hijo? Orientarlo, no pensar que son cosas, loqueras de muchacho, tonteras de muchachito, no. Hay que darle la importancia, porque al centro de eso está la última palabra que ustedes dos dijeron en el segmento anterior, la felicidad. Tú la has encontrado en un camino, Roger en el otro, pero igual, si a los muchachos no les damos esa posibilidad de una educación, tú hablabas de por qué no nos dieron la posibilidad, la gama de escoger, la diversidad. Yo creo que eso viene con la vida, ¿de acuerdo? Pero cada uno somos hijos de nuestro siglo, somos hijos de nuestro ambiente, no podemos negar nuestros orígenes, y entonces lógico, en el ambiente donde nacemos no pueden esperar nuestros padres
a que lleguemos a una cierta edad para que nos hagan madurar. La formación temprana del niño, la psicología evolutiva lo dice muy bien, es fundamentalísima. Ajá, y los padres transmitirán lo que puedan. El padre Juan Ángel, una cosa que dice Alex muy interesante es que él ha estudiado mucho, que ha profundizado mucho y que los ateos son personas que han profundizado, que han entendido las cosas quizás de una forma que las personas con una fe así, vamos a decir leve, superficial, no lo han hecho. Yo lo que sí quisiera es que pudiéramos reflexionar un poco aquí sobre cómo llegar al conocimiento de Dios, no religiosamente, solamente por la revelación divina, sino recordando un poco aquello que nos enseñó Santo Tomás de Aquino, que podemos llegar a conocer a Dios simplemente por ser humanos y a través de la razón que Dios nos dio. Sí, ese es el pensamiento, digamos, escolástico. San Anselmo, luego Santo Tomás con las vías, a través de la naturaleza. Lo mismo que él decía, el orden del universo, ok, puede ser también camino para decir, y este orden, y esta belleza, y toda esta magnificencia de lo que existe, para no llamarlo creado, para no ofenderlo. Entonces, ¿cómo le damos respuesta a esto? ¿De dónde salió? ¿Por qué existe así? Ese es un camino, y ahí hay que reconocerlo. Pero hay otro. Por ejemplo, modernamente, pensemos en los que son conversos a la fe en territorios tan marcados por la técnica y por el estudio como Japón. En el Japón, la gente que es creyente no son justamente como ocurre en nuestros países de Latinoamérica, que en general la masa de la gente menos instruida es la que, claro, también los instruidos, pero la menos instruida es la que cree. En el Japón es al revés. Es la gente universitaria con másters y doctorados. ¿Por qué? Porque llegan al límite. O sea, dentro de su investigación, dentro de su búsqueda, por más que busquemos, por más que estudiemos, la ciencia no puede, llega un momento en el que llega a su límite, tiene límites, tiene fronteras. Después de eso, ¿qué hay? No puede ser todo explicado, pensémoslo, en un sentido cartesiano, no todo puede ser pensado mecánicamente. El mundo no es un motor echado a andar, sino que hay algo más, que es lo que está detrás de todo esto. Y entonces la vía del conocimiento puede abrir la posibilidad a un nuevo modo de pensar, a decirme, ok, llegué hasta aquí, la ciencia, la técnica, la tecnología me han llevado a un gran progreso, todo está muy bien, ¿y después de esto qué? ¿Es posible que los sentimientos sean solo el producto de una reacción química en el cerebro? ¿O hay algo más? El amor, por ejemplo, ¿se puede explicar únicamente por vías químicas o por vías, lógico que tiene sus componentes naturales, ¿ya? Yo le haría una pregunta a usted. Haga. ¿Podría amar sin cerebro? No, buena pregunta. Sí, ok, pero entonces usted está entrando en otro problema, porque entonces habría que pensar, ¿podría amar algo que no fuera una persona? Y aquí estamos cuestionando a una persona que está buscando, ¿de acuerdo? Sí, entonces estamos hablando utópicamente. Usted tocó algo importante, lo desconocido. El hombre siempre ha tenido un gran miedo a lo desconocido, a lo que hay más allá de la vida, más allá de la muerte. Todo lo que es desconocido le da incluso temor. Claro. Y yo pienso que uno de los elementos más fuertes por los cuales las personas llegan a creer en este ser todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace, es precisamente el miedo a qué va a pasar si me muero, tengo que seguir existiendo. También esa necesidad del hombre de ser eterno y seguir existiendo. Y la inseguridad de no saber lo que hay más allá. Sí, de no saber que hay algo natural en el ser humano que no podemos negar, que es la trascendencia. Pero ¿por qué no pensar Hemos que sido no hay creados nada? para ir más allá de nosotros Pero mismos. ¿por qué no pensar que yo me muero y no hay nada más allá de eso? Que una vez que me muera, siguen los que están aquí y el universo sigue andando como es y yo me terminé y lo que va a quedar de mí es lo que yo pude hacer, si escribí un libro, si hice una buena obra, qué sé yo. Y si no hice nada, pues después de un año nadie se acuerda de mí, no sigue existiendo nada de lo que yo... No, lo interesante del caso es que aunque hayas hecho mucho, se olvidan de ti también. Así no te eso también es cierto. Ese también es cierto. Ve al funeral de cualquier cura y después de estar con miles y miles y miles y casar muchísimas parejas y eso, se aparecen 5 personas. Bueno, eso no te también es cierto. Pero el miedo a lo desconocido es una de las razones por las cuales las personas... pero es una, creen. pero no es suficiente. Te cito uno de los himnos que rezamos nosotros, los sacerdotes, durante la Semana Santa. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. O sea, ¿no? O sea, yo por lo menos
No estoy pensando en el miedo a lo desconocido, en el miedo que vendrá, porque ahí entramos en otro problema que aquí sí es punto y aparte entre los que no creen y los que creemos, el factor fe.